14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. García Ortiz se sentará en el banquillo. El Supremo oficializa su procesamiento y le impone una fianza para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. Hasta aquí, digamos, lo esperado. El Supremo lo procesa, pero ojo, el Supremo no pide su renuncia al cargo. Y sabido es que el Gobierno no tiene voluntad de darle ese relevo. Porque es inocente, porque creo en su inocencia, porque creo que, como dijo un voto particular que hemos conocido antes de que empezara el verano, en el mes de julio, pues un magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba. ¿Pero la inocencia quién la dictamina, los jueces o los próximos? No, los jueces, por supuesto. Eso dijo Sánchez hace una semana en Televisión Española, con la confianza personal del presidente y las explicaciones que el propio Ortiz dio el pasado viernes en la apertura del año judicial. Esta decisión no parece que vaya a cambiar nada, ni siquiera en la oposición política, que ha vuelto a pedir la renuncia del fiscal general del Estado. Isabel Vega, vamos primero, si te parece, con la decisión y con la letra pequeña de este procesamiento que tiene su origen, recordemos, en la supuesta filtración de un correo electrónico de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el magistrado abre juicio contra el fiscal general por un delito de revelación de secretos conocidos por razón de su cargo. Rechaza suspenderle de funciones porque dice hay un vacío legal al respecto, aunque remite el auto a la inspección fiscal para que lo tengan en cuenta. Le impone una fianza de 150.000 euros y da 5 días a García Ortiz para aportarlos, porque el juez considera que González Amador, el novio de Díaz Ayuso, tiene razón al reclamar indemnización por daños morales y busca asegurar la cantidad en caso de condena. Hurtado sienta en el banquillo al fiscal general del Estado en la tesis de que él filtró el correo electrónico donde la defensa de González Amador reconocía 2 delitos fiscales y que lo hizo además para rebatir una información que, en opinión del juez, tiene escasa relevancia. La noticia decía que la Fiscalía ofrecía un pacto al novio de Ayuso cuando en realidad era él quien lo pedía. Procesamiento, fianza y una solidez indiciaria que avala, según el juez Hurtado, la decisión de sentar por primera vez en democracia a un fiscal general del Estado. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Ha estallado con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ya en marcha, con también las ruedas de prensa de los portavoces en el Congreso. Así, aunque sea con un resultado más o menos previsible y con reacciones esperadas, pues ya hemos podido recopilar algunas voces en el Consejo. Por ejemplo, la portavoz Pilar Alegría ha dicho esto. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Por lo tanto, todo el respeto, como le digo, a esta resolución y también con las mismas toda la confianza hacia el fiscal general del Estado. Y en el Congreso de los Diputados hemos recopilado ya las primeras voces también, la del PP, que insiste en que Ortiz debe marcharse, Sara Selva, y además Alberto Núñez Feijóo acaba de escribir un tuit en X, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La decisión no ha sido una sorpresa, así que las reacciones tampoco lo son. Repite el PP que Álvaro García Ortiz tiene que dimitir. Habla Feijóo en redes de degradación institucional. Si el PSOE no exige su dimisión, le acompañará hasta el banquillo, escribe el líder del PP. Y en eso ha insistido también la portavoz Esther Muñoz. Está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si este no lo hace. Eso es lo que ocurriría en un país democrático. Sostiene el Partido Popular que es un escándalo inaudito, un bochorno, pero el PSOE reitera su apoyo al fiscal. ¿Cómo entenderíamos un país que hace que el que defiende la verdad dimita sin concederle la presunción de inocencia, mientras que tiene a los que no son inocentes en la calle, por ejemplo, Aldama? Lo defiende Patxi López y también la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, que cree que al proceso le han faltado garantías. No se le puede pedir a un investigado que pruebe su propia inocencia. Cree el Partido Popular que el apoyo de Moncloa, del Gobierno, al fiscal, demuestra que Álvaro García Ortiz actúa al dictado de Moncloa. Gracias, Sara. El Supremo, por tanto, procesa, pero el mismo Supremo no ordena el relevo de García Ortiz. 2:34, la aviación israelí ha lanzado desde el aire los pasquines, los avisos que han llegado esta mañana a toda la población de Ciudad de Gaza para que abandonen esa capital o lo que queda de esa ciudad en la que viven, recordemos, 1 millón de personas. Evacuación hacia la nada, porque la destrucción de esta guerra y la densidad de ese territorio la convierten prácticamente en una misión imposible, y porque esa huida tampoco es garantía de nada. Así que en Gaza ya solo queda la resignación y queda este grito de auxilio que lanzaba a primera hora de la mañana aquí en la antena de la SER Samer, de origen nicaragüense, pero que vive con su familia en Gaza. Y hoy hace 1 hora y media, 2 horas casi, volvieron a tirar boletines
justamente enfrente de nuestra casa, pidiendo el desalojo del norte de Gaza, desplazarnos hacia el sur de Gaza. Pero ellos nos quieren meter en un pequeño lugar que literalmente quieren meter a 2 millones de personas ahí. Varios de nosotros hemos ido y visto con nuestros ojos lo que hay ahí. No cabe ni un alma, ni un ápice cabe ahí. E ir ahí es ir a dormir en la calle, en tiendas de acampar. Y es muy cara una tienda de acampar, ¿me entiendes? Entonces no hay medios para ir al sur. Y agravando la crisis humanitaria allí. Vamos primero con la última hora de la situación sobre el terreno. Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Estamos previsiblemente, como digo, ante el desenlace del plan de toma de Gaza que Israel anunciaba el pasado mes de agosto. Sí, todo apunta a ello, y los panfletos lanzados por el ejército israelí sobre la ciudad de Gaza piden a la población que evacúen inmediatamente a través del eje Rashid hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi después de una noche de nuevo de intensos ataques. El ejército de Netanyahu advierte que permanecer en la zona es muy peligroso porque las fuerzas armadas israelíes, decididas a derrotar a Hamás, dicen, operarán en la ciudad con gran fuerza, como han operado en toda la franja. Advierten en esas octavillas que fueron lanzadas a primera hora antes de otra racha de ataques aéreos. Una joven llora sobre el cadáver de su marido, con el que se acababa de casar hace solo unos días, y se pregunta en alto por qué, qué culpa tiene su marido para que lo hayan asesinado. Después de la orden de evacuación, algunas pocas familias se están poniendo rumbo a la zona asignada de Al-Mawasi, pero se calcula que menos de 100.000 personas han huido de Ciudad de Gaza, donde quedan todavía 1 millón de personas más. Israel vuelve a cargar contra España, a la que acusa de alinearse con Hamás, pero sin tener ningún peso político en la zona. Lo dicho otra vez el ministro de Exteriores de Netanyahu es Gideon Sa'ar. Cuando solo te dejas influenciar por la propaganda de Hamás, como el gobierno español, solo causas daños e inestabilidad en Oriente Medio. El gobierno que hoy ha llevado al Consejo de Ministros las nueve medidas contra Israel que anunciaba ayer Pedro Sánchez y que han tensado más si cabe las relaciones diplomáticas con ese país y que han dejado además en evidencia la frialdad y también la pasividad de Europa y en clave más local también la estrategia del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo arrastrándose hasta tuitear lo mismo que sostiene Isabel Díaz Ayuso, que España va de la mano de los terroristas de Hamás. Vamos por partes. Primero, Consejo de Ministros. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ana, el ministro Álvarez, que esta noche estará aquí con Aimar en Hora 25 y que ha detallado ahí en la rueda de prensa posterior al Consejo algunas de estas medidas que anunciaba ayer Sánchez y políticamente ha cuestionado también la posición política del Partido Popular, ¿no? Sí, ha detallado, por ejemplo, el ministro Álvarez que en la lista de personas a las que se les prohíbe la entrada en España por participar en el genocidio han incluido a 2 ministros israelíes del ala ultraderechista del gobierno de Netanyahu, Itamar Ben-Gavir y Bezalel Smotrich. Ha recordado además el ministro Álvarez que Netanyahu ya tiene prohibida la entrada en España por el proceso que afronta en la Corte Penal Internacional. Hoy todavía el Gobierno no ha aprobado el Real Decreto que permitirá el embargo de armas a Israel, pero esperan poder hacerlo lo antes posible, asegura Moncloa. Álvarez ha confirmado que hay varios ministerios trabajando en ello, pero ha dejado claro, en todo caso, que no temen represalias. Tomamos nuestras decisiones autónomamente cuando consideramos sin dejarnos presionar por terceros. Que quede muy claro, no nos vamos a dejar amedrentar por nadie. El jefe de la diplomacia española ha vuelto a reprocharle a la Unión Europea su posición. Urge aprobar ya la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, ha dicho, y también ha habido reproches del ministro hacia el PP. Les diría que por una vez estén a la altura de los españoles y las españolas. Deberían de poderse sumar con facilidad a estas medidas, que son medidas de política exterior, que es la política de Estado por excelencia. Ha informado además el ministro de que le ha pedido al embajador en Túnez que se pusiera en contacto con los españoles que viajan en la llamada Flotilla de la Libertad tras ese ataque que ha sufrido. En concreto ha hablado con la alcaldesa Ada Colau tras lo que han considerado como un incidente extraño que ha asegurado van a investigar. El Partido Popular apunta al gobierno y en el Partido Popular ayer pudimos escuchar la voz del alcalde de Madrid, de Martínez Almeida, negando el genocidio en Gaza. El alcalde de Madrid dice hoy que ha sido víctima de una campaña de desprestigio. Que de verdad son hirientes, son agresivas y yo creo que determinadas posiciones políticas, no hay nada que tengas que ver, las cuentas de Twitter que lo han hecho y las cuentas de Twitter que han participado para saber de dónde vienen. Almeida. Esta mañana, por cierto, hemos visto concentraciones contra el genocidio en Madrid o en Barcelona. Así que estamos aquí para exigir que el embargo de armas sea total e inmediato
y también para exigir la ruptura de todo tipo de relaciones, tanto económicas como diplomáticas. Concentraciones en Logroño o en Pamplona. No es una guerra, es un genocidio. No quejan, no se ven las sanciones a Israel. Que se suman a los incidentes que ha sufrido la llamada Flotilla de la Libertad, que denuncia un ataque con un dron durante su travesía. La flotilla está ahora en Túnez, ese país niega cualquier ataque, habla de un chaleco que se incendió a bordo, aunque el vídeo que tenemos en cadenaser.com no avala precisamente esta versión. En este incidente no han resultado heridos ninguno de los ocupantes del Family, el buque en el que, recordemos, viajan entre otros la activista Greta Thunberg. Aquí, Cataluña, hemos hablado esta mañana con Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, que también está a bordo de la flotilla. Doncs, bueno, és el vaixell en el que viatjo jo també, amb el que he fet tota la setmana de navegació, el Family, i el vaixell està en perfecte estat. Vull dir que no és veritat que hagi passat alguna cosa espontània al vaixell, això queda descartat. Y el que va a pasar sobre las 12 de la nit... Y que ha denunciado el intento de Israel, por parte de Israel, de intimidar a todos los miembros de esa flotilla. 2 de la tarde y 41 minutos por abrochar todo este bloque internacional. Ucrania, en uno de los peores ataques rusos contra una aldea de la región del Donetsk. Más de 20 civiles muertos y otra vez con el grito a la desesperada del presidente Zelensky, que ha reclamado una respuesta unánime de los Estados Unidos y del resto de aliados. Información de Antonio Martín. 21 civiles muertos, otros tantos heridos que estaban esperando a cobrar su pensión en Yarova, una aldea situada en la región ocupada de Donetsk, a unos 8 kilómetros del frente. Esta aldea fue capturada por los rusos al inicio de la invasión, pero recuperada por Ucrania poco después. Otra masacre por la que Zelensky ha exigido a Estados Unidos y a sus aliados europeos que reaccionen frente a Rusia, que sigue sin ceder ni un milímetro de cara a una negociación de paz. De esto ha hablado también el presidente ucraniano. I can't go to Moscow when my country is under missiles. Que señala que no va a ir a Moscú a hablar con Putin de paz mientras los rusos sigan lanzando misiles contra Ucrania. El ejército de Kiev, por su parte, sigue atacando también territorio de Rusia. Ha alcanzado la ciudad de Sochi, a 300 kilómetros de la frontera, así como un gaseoducto y un oleoducto en Penza, ubicada casi al doble de distancia. 2 y 42. ¡Mamma mía! ¡Oh, a quien le pille esto, colega! ¡A quien le pille esto! La previsión avisa, nos lo decía antes Jordi Carbó, mapa pintado de naranja y amarillo en el litoral mediterráneo y un riesgo bastante elevado de que se repita el reventón húmedo que ayer provocaba daños en Alicante y muchas incidencias en Baleares, clases suspendidas en algunos municipios de la provincia alicantina y mensaje, ahora sí claro a la población, de que se deben extremar todas las precauciones. Atención especial en Murcia, en Tarragona o en Baleares, donde se esperan lluvias torrenciales. De hecho, en Tarragona, al sur de esa provincia, se han producido ya algunos incidentes, también fuertes vientos. Situación ahora mismo en Baleares, Palma. Juan Antonio Bauzá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo ahora mismo en buena parte de Mallorca y Menorca. El aviso naranja se mantiene hasta las 7 de la mañana por la mañana por precipitaciones que en 3 o 4 horas pueden dejar hasta 140 litros o hasta 50 en una hora. De momento, los registros de la EMET nos dejan 50 litros ya en Palma, casi 30 en Manacor. Las incidencias pasan por retrasos generalizados en el aeropuerto de Palma y 18 cancelaciones. Ya hasta las 10 de la mañana el 112 ha atendido 48 incidentes, la gran mayoría en la capital, ninguno de ellos según los bomberos de importancia. En la Comunitat Valenciana, ojo al sur, otra vez, preocupa la situación en la provincia de Alicante. Ampliamos Radio Valencia, Ana Durán, bona vesprada. Bona vesprada, las últimas horas han sido algo más tranquilas en la comunidad después de esa tarde-noche de ayer con reventones térmicos que dejaron lluvia, vientos de 100 kilómetros por hora y granizo y daños materiales como el campo de fútbol de Callosa de Segura, que quedó destrozado. Ya se ha normalizado situación en carreteras y suministro eléctrico, que tuvo cortes ayer en la zona de Orihuela. Eso sí, esa alerta naranja continúa. En las próximas horas pueden repetirse esos reventones. Por eso en la provincia de Alicante hoy hay una treintena de municipios sin clases y también han suspendido la actividad de las aulas las universidades. Gracias, Ana. Y ahora sí, Carlos Mazón se moviliza desde el segundo 1. Afortunadamente estamos hablando de un rato muy importante de mucho susto, de mucho daño material, de un momento absolutamente inesperado, sin ningún aviso por parte de ningún organismo, que ha cogido absolutamente por sorpresa. Aunque sea quejándose de la falta de avisos, que ayer también los hubo. Mazón y su estrategia ante este episodio, que es su manera de admitir o reconocer lo que hizo mal hace un año. 2 y 44 y en 2 minutos. En 2006, cuando se aprobó la ley antitabaco, muchos auguraban casi el fin del mundo.
Es una putada, loco. O sea, hemos entrado ahí en una cafetería y eso de no poder fumar, cuando es lo típico de que terminas el café y te estás fumando un cigarrito. Como en plan de dictadura. Entonces ahora sí que yo no me quito de fumar. No se respeta a los fumadores, había que respetar un poco más. Y luego no pasó nada. Hoy sería impensable trabajar con humo en la oficina o cenar en un restaurante cercados y apestados por el humo de un puro. El tabaco desaparecerá también de las piscinas, de la puerta de los colegios o de las marquesinas de autobús. Ahora lo contamos. Hora 14. Javier Casal. Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro. Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España. Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca. ¿Cómo? Sí, si te pasas a Naturgy, cada vez que repostes con Moeve Go acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy. ¿Hasta 30 céntimos? Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es. Yastel, dígame. Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis? Sí. ¿2? ¿1 más 1, 2? Sí, y de Xiaomi. Ah, pues dámelos. Los 2, ¿eh? Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max. 1, 5, 6, 7. Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es. Hora 14. Con Javier Casal. Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, La Casal. aplicación de todas estas medidas antitabaco va a depender de los equilibrios parlamentarios, pero aquí está ya el anteproyecto de ley que va a regular el consumo de tabaco, sobre todo en espacios públicos. Mariola, vamos con dudas y certezas. Empiezo, si quieres, con lo segundo. Lo más destacado quizás sea el adiós definitivo al tabaco en las terrazas, ¿no? Bueno, que tomen nota los 8 millones de fumadores. Se acabó en terrazas marquesinas, andenes, campus universitarios, vehículos laborales, piscinas colectivas, estadios de fútbol o conciertos al aire libre, entre otros lugares. Tampoco a 15 metros de hospitales, colegios o parques no se podrá fumar ni, ojo, vapear, porque los vapeadores y el tabaco calentado se equiparan al convencional. Se eliminan además los desechables. Los menores tendrán prohibido fumar y vapear, no solo comprar. La publicidad vetada, también en redes sociales y para los influencers. A la ley, Casal, aún le queda recorrido y veremos si Sanidad logra en el Congreso apoyos suficientes para aprobarla. Mensaje de la ministra al PP. Espero que a lo mejor por una vez, ¿no? Como decía antes la ministra portavoz, nunca le hemos visto mucho al Partido Popular y a la derecha del lado de los avances sociales. Esperemos verles del lado de los avances sanitarios. 2 medidas importantes, Casal, que no van en la norma por presiones: la subida del precio del tabaco y el empaquetado genérico. No te vayas, Mariola, porque si hay un sitio que se vende como el paraíso de las terrazas, eso es Madrid. Paraíso de terrazas y paraíso de la libertad por encima de cualquier restricción destinada a mejorar nuestra salud. Lidia Payo, en el centro de la capital, hora de la comida. ¿Se está fumando en esa terraza en la que estás? Sí, Javier, aquí se juntan los que esperan su plato de comida con los que apuran el cigarro con alguna bebida. Lo que vemos en la mayoría de las mesas son ceniceros y paquetes de tabaco, ya sea de jóvenes o mayores. Entre los clientes, opiniones divididas, por supuesto. Los fumadores hablan de recorte de libertades, consideran que en el exterior no debería prohibirse, y para los que no aguantan el humo a su alrededor les parece una buena medida. Eso sí, ni unos ni otros consideran que esto vaya a reducir el
el consumo de tabaco. Me parece maravilloso porque al final el humo te llega, aunque sea cuando no eres fumador, el olor del humo es muy molesto, el olor del tabaco. Yo creo que no moleste, con educación resulta muy sencillo poder alguien fumar y no molestar al vecino. Bueno, yo creo que puede reducirse el consumo pasivo de tabaco en todo caso, tal vez, pero el activo yo creo que no va a disuadir a la gente de dejar de fumar. También hemos preguntado a los hosteleros de esta céntrica Plaza de Madrid, rodeada de terrazas, que se muestran algo preocupados por la medida. Dicen que en su mayoría son fumadores los que hacen uso de las mesas del exterior, pero tratándose de la capital no creen que vaya a afectar negativamente a sus negocios. Gracias, Lidia. Hasta luego. Mariola, voy con las dudas. Se prohíbe el tabaco en las piscinas, nos decías, pero no se prohíbe en las playas, no sé por qué. Nos dicen en Sanidad que no, porque invade competencias, que es cosa de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y que por lo tanto eso no lo tocan, y nos recuerdan que ya hay 900 playas y zonas de costa libres de humo. Otra cosa, los vapers, estas cachimbas con sabores que son en muchos casos la iniciación de muchos chavales en el mundo del tabaco, también se quedan fuera de la ley de momento, ¿no? Sí, la prohibición de aromas no va aquí, está en realidad en un decreto que lleva meses bloqueado en Europa. 6 países se oponen por considerarlo demasiado restrictivo. Sanidad ha presentado alegaciones para que vea la luz cuanto antes, porque es en los vapers con aroma, son los vapers con aroma la puerta de entrada para los jóvenes. Mariola, gracias. A ti, estas y otras preguntas las tenéis todas recopiladas en nuestra web en cadenaser.com. 2:51. Regresamos en este punto del programa a Francia. Contábamos al arrancar a las 2 la renuncia del primer ministro Bayrou tras perder la moción de confianza ayer en la Asamblea Nacional. Bayrou ha presentado esa renuncia ante Macron, que ahora tiene 2 vías, o convoca elecciones legislativas o directamente busca un presidente de consenso. ¿Cuáles son, Lucía Riera, corresponsal, estás ahí en el Elíseo, sí, los pasos y los plazos a partir de ahora que debe dar Macron? Pues todo depende de la voluntad de Macron, que esta vez parece que quiere darse más prisa en nombrar un sucesor. Se ha reunido con Bayrou, como avanzábamos antes, para recibir su carta de dimisión, una formalidad, mientras corre el reloj para solventar el bloqueo institucional. El ministro del Interior, ya en funciones, ha advertido esta mañana de la necesidad urgente de nombrar un primer ministro para evitar el caos. Je rappelle que demain, il y a cette journée du 10. Se refiere al riesgo de disturbios en las movilizaciones de septiembre, que empiezan con un bloqueo mañana y seguirán con la convocatoria sindical de manifestaciones el 18 de septiembre. La policía tiene una consigna de no tolerar ninguna violencia. Prevén 100.000 manifestantes en toda Francia como parte del movimiento Bloqueemos Todo. La izquierda insumisa está arengando a los indignados para presionar a Macron y provocar su caída. De hecho, hoy quiere depositar en la Asamblea una moción de destitución contra él. El deseo de una disolución parlamentaria lo comparten con la ultraderecha. Qu'il opère une dissolution de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen exige nuevas elecciones, con unas encuestas que pronostican el adelgazamiento del macronismo en favor de la extrema derecha. Mientras tanto, los republicanos, que quieren repetir un gobierno de centro-derecha, se han reunido esta mañana en un comité de partido. También lo ha hecho el Partido Socialista, que estudia cómo podría gobernar si, como le han propuesto a Macron, alguien de los suyos fuera el elegido para sustituir a Bayrou. Veremos qué pasa. Situación política muy delicada allí y un gobierno que cae por los recortes y por la resistencia en la calle y también en la Asamblea a aceptar los planes de Bayrou para atajar la deuda francesa. Vamos ya hasta la redacción de informativos. Allí con Toñi Fernández y hablando de medidas y de tropiezos parlamentarios, lo que será mañana la derrota del Ejecutivo, del gobierno de Pedro Sánchez y de ese plan estrella de Yolanda Díaz para reducir la semana laboral a 37 horas y media. Ha hablado el gobierno y hemos visto ahí también hablar a toda la oposición en el Congreso de los Diputados. Sí, es una derrota anunciada que asume incluso horas antes de materializarse el propio Ejecutivo. Pilar Alegría, portavoz. Tanto si mañana esa votación no sale adelante, para nosotros en absoluto es un punto y final. Es un punto y seguir. Para Vox, el debate de la reducción de jornada es artificial. Para el PP es un asunto meramente político. Esther Muñoz. La señora Yolanda Díaz necesita sacar el cuello, el gobierno la deja, pero tampoco la ayuda mucho. Se impone una medida suya sin consensuarla con todos los sectores
y pretende venir aquí que todo el mundo se la apruebe. Desde Galicia, la Xunta ha ofrecido hoy por primera vez una cifra sobre el número de hectáreas que el fuego ha calcinado este verano. No mes de agosto arderon en Galicia alrededor de 120.000 hectáreas, das que o 31% corresponden a superficie arborada. Al presidente Rueda le escuchaban decenas de alcaldes de las zonas arrasadas por el fuego que abarrotaban la tribuna destinada al público en el Parlamento Autonómico. Rueda ha anunciado además que va a pedir una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias en Galicia. Y desde Barcelona, nuestra compañera Andrea Villoría nos contaba cómo una pelea entre bandas de menores de edad de origen latino ha terminado con la muerte de un adolescente. Tenía 16 años. Otro de los implicados en la pelea, también menor de edad, ha resultado herido y se encuentra hospitalizado. Y en Canarias, en La Palma, se investiga la muerte inducida de una joven con un alto grado de autismo. La investigada por homicidio es la madre, una reconocida activista por los derechos de las personas con discapacidad, que demostró en los tribunales las prácticas humillantes de algunas residencias. Esta mujer está ingresada en el hospital tras intentar quitarse la vida. Ampliamos redacción en Canarias, Javier Rodríguez. La principal sospechosa es su madre, quien también intentó suicidarse inhalando el mismo gas sin éxito. Permanece en la UCI del Hospital General de La Palma. La víctima era su hija, por quien desarrolló un activismo que la convirtió durante años en una luchadora por los derechos de las personas con discapacidad en Canarias. En 2024 logró una sentencia pionera que probó prácticas humillantes en un centro de Triana, como baños de agua helada para reeducar a las personas con discapacidad o incluso restregarles heces en la cara. La Fiscalía calificó aquellos hechos como terroríficos. Ahora la madre se enfrenta a un posible delito de homicidio. Hace 2 días escribió en redes sociales: las calles se han hecho más estrechas y hay que abrirlas con las manos, y publicó una fotografía abrazando a su hija. Y en 2 minutos nos preguntamos por qué España tiene más ninis que la media europea. El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes. Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico... Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. ¿Había tenido antes una avioneta? ¿Qué va? Es la primera. ¿Nunca ha pilotado una aeronave? Bueno, sí, en algún videojuego. Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad? Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 86 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. ¿Qué hay que hacer para tener huevos? Primero, que no siempre sea ella la que va a comprarlos. Y después puedes hacerte una tortilla o decirle a tu colega que eso es machista. Con 2 huevos. Durante años nos han hecho creer que solo hay una manera de tenerlos. Pero eso tenemos que cambiarlo. Por huevos. Por una masculinidad más libre, más feminista. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. En Carrefour vuelve al cole al mejor precio con los precios imbatibles. Para que empiecen con buen pie con los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99 €. Hasta el 18 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio. Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos. Carglass cambia, Carglass repara. Lo dicho, los ninis en España superan la media de la Unión, pero también de los países miembros de la OCDE. Estamos a la cabeza de Europa y ahora mismo España tiene un 17,6% de chicos y chicas de entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan. El porcentaje ha descendido 2 puntos, sí, pero seguimos, como digo, muy por encima de la media de nuestros vecinos. Laura Gutiérrez. Sí, la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan en España supera en 3 puntos la media de la OCDE y está casi 5 puntos por encima de la Unión Europea, a pesar de que desde 2019 ese porcentaje se ha reducido en un 2% hasta el 17,6%. España está en cabeza de los países de nuestro entorno en número de ninis, por detrás de Rumanía y por delante de Italia y Grecia. También estamos muy por encima en tasas de desempleo juvenil entre los 18 y los 24 años, aunque el informe de la OCDE destaca como dato positivo la movilización
movilidad entre generaciones a la hora de estudiar. Un 30% de jóvenes españoles cuyos padres no completaron la secundaria logra titularse en educación superior, un 4% más que la media de la OCDE. El informe constata que en secundaria los estudiantes españoles tienen más horas de clase que la media de nuestro entorno, sobre todo de una segunda lengua. A pesar de esto, la tasa de repetición en la ESO triplica la media europea. Nos marchamos esta noche. El ministro Álvarez viene ahora 25. Le entrevista a Aymar a partir de las 10. Y nosotros, como siempre, regresamos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.